Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, qué bueno ha sido Dios para con nosotros. De manera particular puedo expresar que Dios, a través de estas lecciones de escuela sabática, ha derramado muchas bendiciones y sobre mi familia. Hay que entender que cuando uno saca tiempo para estudiar la palabra de Dios y por su gracia pedimos que nos ayude a practicar lo que aprendemos, cada día resulta de gran bendición para todo su entorno familiar y para las personas que se codean día a día con usted. Vamos a introducir la lección número 10 de este trimestre. Los últimos días es el tema general que estaremos viendo durante toda la semana. Y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento se registra en Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así nos dice Marcos capítulo 13, los versículos 26 y 27, texto que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana. Y quisiéramos en este momento también saludar a nuestro apreciado amigo y compañero de viaje hacia el cielo. Durante todo el trimestre, los comentarios del pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está aquí con nosotros. Pastor, Dios le guarde siempre. Gracias. Realmente, una vez más, estamos contentos y tranquilos, en paz con Dios y con algunos hombres. Y queremos decirles que realmente la paz de Dios es la que da la tranquilidad en medio del conflicto y las situaciones de la vida que se puedan tener. En Dios tenemos paz y tranquilidad. Qué bueno, pastor, que podamos disfrutar de este ambiente. Y lo hemos mantenido por lo menos de una manera pequeña, gráfica, en lo que Dios nos ha permitido hacer o tener durante esta compañía. Y rogarle al Señor que siga dirigiendo nuestras vidas. ¿Qué le parece, pastor? Para que en estos últimos días podamos también tener la paz de Dios con nosotros. Así Eso que es cierto. te invitamos, amigo que escuchas, amiga, hermana que escuchas, te invitamos a que te una con nosotros de una manera especial para que puedas encomendar a Jehová todas tus cosas. Así que donde estás te invitamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, en este momento queremos agradecerte por la vida, por tantas cosas bellas y preciosas que nos das. Y por aquellas también que no han sido tan buenas, que no han sido de una contemplación y un anhelo fundamental nuestro, sino que de manera especial nos han afectado. Pero gracias, oh Señor, porque estas aún nos han acercado a ti y de una manera muy especial nos permiten crecer hasta la estatura de Jesucristo. Sigue aumentando nuestra fe, síguenos dando el conocimiento y sobre todo ilumínanos con el poder del Espíritu Santo para que la temática a estudiarse durante esta semana sea dirigida por ti, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, debemos recordar que la lección número 7 y la lección número 8 tuvieron un propósito muy afín, llevando el mismo título que hablaba acerca de la instrucción que Jesús daba a los discípulos en su primera y segunda parte. Y en esas 2 semanas pues estuvimos analizando el hecho de que el mismo Señor Jesucristo sacaba tiempo para preparar a sus discípulos, ya sea con instrucciones que emanaban directamente de Él y los milagros que ellos pudieron observar, porque quería que ese grupo de los discípulos pudiese fortalecerse
en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y todos esos milagros e instrucciones fueron preparando el camino para lo que nosotros vamos a entrar en esta semana, que tiene que ver con los últimos días. Jesús quería preparar a ese cuerpo de hombres con un propósito importante, especial, y es que llegando los últimos días del mismo Jesús en esta tierra y la proyección de sus discursos que tenían que ver con establecer un reino, no un reino terrenal, sino tomar el reino de los cielos que le pertenece al mismo Señor Jesucristo y que por promesa también va a pertenecer a sus hijos. Por eso dedicamos 2 lecciones importantes en lo que tiene que ver con la instrucción dada por Jesús a sus discípulos, y ya estamos llegando a una lección muy importante que nos va a hablar de señales, de actividades importantes que tienen que ver con el fin del tiempo o el fin del mundo, cuyo momento especial Jesús habló a sus discípulos acerca del fin del mundo y de la destrucción de Jerusalén, los edificios de Jerusalén y también del templo. Esta lección tiene como propósito ver los últimos días. Noten ustedes que la lección de esta semana comienza con una breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. Y asimismo entonces Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de la pequeña acción realizada por una viuda que depositó 2 blancas en el cofre del templo. No obstante, vemos cómo la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver de manera muy específica con Marcos 13. Allí se registra claramente, entre otras cosas, cómo la escatología que presenta Jesús, una escatología bíblica, que puede evocar en nuestra mente una referencia a estos acontecimientos finales de los últimos días, pero también nos podrían proyectar más allá al final del mundo de una manera muy especial. Es decir, que lo que Marcos 13 deja muy claro en relación con la profecía abarca no solo el tiempo del profeta, de cuando se dio, y el tiempo en el que Jesús estuvo, sino también que se proyecta hacia el final del tiempo de gracia, el final del mundo. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ver que Marcos, en la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento de lo que se quiere hacer para confundir a la gente, nosotros tenemos que entender que circunscribir la profecía al pasado o al futuro lejano saca a la gente y lo desubica del plan de Dios de una manera especial. En el caso de nosotros, el punto historicista que usamos y que de manera práctica nos permite ver aquello que ocurrió, ver cómo se dio y ver la proyección que esto tendría en una aplicación también del futuro nuevamente. Cada uno de nosotros debe hacerle caso a lo que está registrado en la profecía. Con mucho más de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a la pregunta que los discípulos estuvieron sorprendidos. Fíjese que, Pastor Scroggins, hermanos y amigos, decir que el templo no quedaría sobre piedra que no sea destruida, hablar de la abominación desoladora, pensar y entender que en aquellos tiempos veremos más que eso, lo referente a la gran tribulación, así como también de una manera más especial para ponerle fin a todas estas cosas, veremos entonces cómo se habla de la venida del Hijo del Hombre. De ahí la insistencia, y somos enfáticos en decir que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente la que estamos viendo en Marcos, porque hay que señalar que los evangelios se complementan uno con el otro, y este capítulo que estamos estudiando y que habla acerca del fin del mundo, básicamente Lucas y el mismo Mateo hacen referencia a estas instrucciones de Jesús. De manera que las enseñanzas de Cristo aquí en el Evangelio de Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o un malentendido por parte
de sus discípulos. Y estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristianas. Jesús no solo predice el futuro, también instruye a sus discípulos, y de ahí el fuerte énfasis que estamos haciendo desde que iniciamos esta lección acerca de las instrucciones. Jesús instruye por precepto y ejemplo, como se dice comúnmente, es decir, no solamente por sus palabras, sino por su propia vida. Está instruyendo a sus discípulos y preparándole para los acontecimientos futuros, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. De ahí que los discípulos, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban como todo el pueblo un reino terrenal y no podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado perplejos y turbados, en el que no hicieron gran esfuerzo alguno para fortalecer su causa, obteniendo el apoyo de los sacerdotes y los rabinos, y porque nada había hecho para restablecer su autoridad como rey de esta tierra. Lo cierto es que en su accionar, en su andar, Jesús estaba demostrando lo que significaba su reino, que deseaba establecer en primera instancia en el corazón de los seres humanos y, por supuesto, en una proyección futura, el reino venidero que se iba a establecer con la pronta venida de Jesús a esta tierra. La lectura conveniente en paralelo en estos tiempos, específicamente para esta lección, leer, estudiar y profundizar en Marcos 13, en Lucas 21 y en Mateo 24. Específicamente concentrarse en estas lecciones que se desprenden de este capítulo, de esta lección número 10, los últimos días. Vamos a estar bien entendidos al respecto, porque no es cualquier cosa lo que se busca al decir que todo lo que ocurrió está en un lejano pasado o está en un futuro incierto más adelante. Desubica a cualquiera del plano del entendimiento correcto de la profecía bíblica. Nosotros, el método historicista nos va a ayudar a profundizar de una forma gramatical e histórica, saber qué se dijo en aquellos tiempos, lo conveniente de eso para el momento, en su primera aplicación, de lo que ocurrió, de lo que se cumplió, porque se cumplió. Y luego verlo, la proyección que eso tendría en un futuro para cumplirse y aplicarse a lo que bien ya Jesucristo había dicho con tanta claridad, que, repetimos, el énfasis está en que los discípulos estuvieron desubicados por el interés que tenían, pero Jesús les habló muy claro. Este capítulo 12, el capítulo 13 ahora de manera específica, a pesar de que Jesús da las declaraciones tan contundentes de lo que ocurriría con el templo, con la ciudad, cómo esto tendría su cumplimiento por lo que escribió, por lo que se registró en el caso de Daniel 9 muy específicamente, y ver entonces lo que, por la pregunta que hicieron tanto Pedro, Santiago y Andrés, específicamente en el capítulo 13, versículo 4, que es lo que vamos a estudiar también durante la semana. Uno de estos días toca esa puntualización en ese tópico. De manera específica, el interés estaba en saber cuándo ocurriría eso, pero nosotros vemos que aunque Jesús les explicó y les dio los detalles, ellos no entendieron, estaban desubicados. Todavía Jesús les dio las explicaciones. Nótese bien que Jesús no se centra en los detalles del cumplimiento de las cosas que Él ha dicho. Jesús más bien se concentra en explicarle y en reafirmar y confirmar a sus discípulos para el establecimiento de la iglesia. En la actitud que adopten con respecto a todo esto que ocurre, Dios no lo dejaría solos. Y es parte de la esperanza que tú y yo podemos ver y tener a través de todo esto que estaremos estudiando. Que Dios nunca dejó solo a su pueblo en medio de las tribulaciones que acontecieron. Por eso nosotros seguimos insistiendo, pastor, queridos amigos, en el accionar de Cristo en la vida de estos jóvenes discípulos. Ya usted acaba
de señalarnos, y es así, que los discípulos, a pesar de la forma clara en que Jesús estaba hablando, no entendían a la perfección lo que significaba el reino de Cristo. Y en este sentido, había que hacer una gran obra en favor de estos discípulos antes que estuviesen preparados para la sagrada responsabilidad que a ellos les incumbía cuando Jesús ascendiera al cielo, es decir, después que Jesús muere, asciende al cielo, Él estaría dejando a un grupo de discípulos que estarían hablando acerca de estas cosas. Los discípulos habían respondido, sin embargo, el amor de Cristo, y aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a personas a quienes podía enseñar y disciplinar para su gran obra. Es decir, que todo lo que Jesús hacía en torno a la vida de los discípulos lo estaba preparando con un propósito importante: la predicación de esas buenas nuevas de salvación, y para que hablaran a la gente de la esperanza bendita que iba a traer Jesús en su pronto retorno. Ahora que habían estado con Él suficiente tiempo como para afirmar hasta cierto punto su fe en el carácter divino de esa misión, y el pueblo también había recibido pruebas incontrovertibles de ese gran poder, que daba ahora expedito el camino para declarar los principios de su reino en forma que les ayudase a comprender su verdadero carácter. Y todo esto que sucede, repito, entre Jesús y sus discípulos en ese círculo, tiene un propósito importante, especial: prepararlo para la muerte de Jesús, la resurrección, y decirle que ellos tenían que comunicar esas verdades, como también es una proyección para nosotros en el día de hoy. Siempre que usted va a esos capítulos citados en los evangelios que nuestro compañero el pastor Machuca estuvo haciendo mención, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que habla acerca de la destrucción de los edificios del templo, el templo y Jerusalén, y lo que iba a venir sobre ellos, necesitaban estar preparados para esto, y eso es lo que nosotros estaremos viendo parte de ello en esta semana. Veremos cómo Marcos 13 contiene la perspectiva de Jesús acerca de los acontecimientos últimos, y su discusión está precedida por una pregunta que bien vemos que se formula por los discípulos que antes mencionamos en el capítulo 13, versículo 4. Y como tema principal del estudio de esta semana, el material escatológico de Marcos 13, trataremos de trabajar las puntualizaciones de manera muy específica en relación con qué es la escatología, y también la escatología en Marcos 13, viendo su análisis en su contexto interno y la perspectiva que presenta Elena White acerca de este tema. Es bueno que entendamos que el diccionario Ehrman de la Biblia afirma que la escatología, ¿verdad?, del griego ashatos, o sea, último, se refiere a las expectativas respecto a un tiempo final. Eso podría ser el final de la historia, del mundo mismo, o de la era actual a la que se está haciendo referencia, según el diccionario Ehrman de la Biblia. Un elemento básico de la escatología bíblica que debe mencionarse es que implica el cumplimiento futuro. Específicamente hay una referencia a declaraciones predictivas a su cumplimiento posterior. Es decir, señalar que las expresiones de la Biblia, o fin de los tiempos o cumplimiento de los tiempos, están relacionadas no solo a la parucía o a la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. La escatología también incluye el cumplimiento del anuncio, lo relativo a la época o al comienzo de una nueva época también. Es decir, que en el caso de Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. O sea, Jesús mismo es el que está diciendo que todo eso se cumple. O sea que de una manera muy específica, Marcos 13 incluye un análisis de estas dos profecías predictivas, las 70 semanas y la abominación desoladora, y el cumplimiento futuro de esto. Claramente puntualizo entonces que la escatología en Marcos 13 puede ser útil considerar en este caso que la escatología agrega en gran medida una historia anticipada, es decir, el anuncio de un acontecimiento histórico antes de que éste suceda. La lección que estamos dándole inicio es la lección número 10. Los últimos días, y hemos sacado un buen tiempo para comentar
precisamente este título de los últimos días. Quisiéramos en este caso citar lo que dice el Ministerio de Publicaciones en las páginas 310-311. Da una idea muy interesante, donde la autora inspirada dice: ojalá, Elena de White dice, ojalá que hombres y mujeres se enteren del peligro que corren antes de que sea para siempre demasiado tarde. Cristo, en sus enseñanzas, ha dejado lecciones valiosísimas con respecto a los últimos días, y es por ello que hombres y mujeres deben estar alerta de lo que va a acontecer en los últimos días. Quiso Jesús orientar a los discípulos, por eso, en estos minutos finales, además del título que hemos comentado, durante estos minutos quisiéramos sacar un tiempo para comentar lo que es el texto a memorizar. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Y este pasaje de la Biblia es un texto clave para decirnos que Jesús viene muy pronto. Quisiéramos detenernos, por supuesto, en esa expresión tan interesante cuando dice: el Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Y añadir a esto, algunas personas hablan de un rapto secreto. La Biblia no alienta esas posibilidades. Lo que quiere decir la palabra de Dios, que Jesús viene muy pronto. Los eventos finales de los cuales le habló a los discípulos y que se extienden para esta fecha, nos dice que cuando Jesús retorne por segunda vez, dice el texto bíblico, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, para darnos a entender que todo ojo le verá, conforme a lo que el mismo Juan dice en su libro de Revelación, de Apocalipsis. Y aquí vienen las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Y el mismo Lucas, mientras los discípulos estaban allí en la aldea de Betania, y que en su capítulo final del Evangelio de Lucas, para retomar esa parte en Hechos, dice que los ángeles estaban allí y vieron a Jesús ascender al cielo, y le dijeron que de la misma manera visible en que Jesús estaba ascendiendo al cielo, volverá un día, y nosotros esperamos ese día. De manera que el texto bíblico nos está hablando con fuerza de esos acontecimientos que estarán sucediendo en los últimos días, y que señalan, puntualizan que Jesús viene muy pronto, y la gran misión de la iglesia, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Sin duda alguna, pastor, reafirmamos y confirmamos que Jesús vendrá de manera literal, vendrá de manera audible, visible, y realmente todo el mundo sabrá, todo ojo lo verá. Esta semana, la lección número 10, los últimos días, estaremos tocando dos pequeñas monedas como ofrenda, además de ni una piedra sobre otra. También veremos la abominación asoladora, así como la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre. Son tópicos muy abarcantes, pero en el contexto de la escatología que nos ofrece Marcos 13 y cualquier estudio en paralelo que hagamos de Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, podremos entender un poquito más qué quiso decir Jesús, qué entendemos con todo esto que sucedió en aquellos tiempos, y qué luz o entendimiento nos puede dar hoy de lo que va a acontecer muy pronto. Y eso es cierto. De manera, señores, que agradecemos a Dios y agradecemos a ustedes por este privilegio que tenemos de reunirnos juntos para estudiar las Sagradas Escrituras. Nos resta decir que debe estar con nosotros durante toda la semana aquí, para que usted no se pierda ninguno de los estudios. Tenemos 3 horarios en el cual hacemos una emisión de los mismos. A las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y a las 10 de la noche tenemos el privilegio de poder encontrarnos con Dios mediante el estudio de su palabra. De esto se trata Radio Amanecer en Estudio. Creo que es oportuno el momento para que oremos y agradezcamos a Dios por este momento que nos ha dado en este día.
Padre excelso, Dios de bondad, muchas gracias. Continúa guiando nuestros pasos y en estos últimos días permítenos tener una fe fuerte, que en medio de todo lo que acontezca podamos decidir confiar en ti, ser fieles al pacto que hicimos cuando te aceptamos y mantenernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Danos esa capacidad, Señor. Ilumínanos, guíanos con el Espíritu Santo y permítenos siempre, 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 por encima de todas las cosas, elegir a Cristo y seguir con Él. Gracias, Señor, por escucharnos. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.